Nuestro invitado del día de hoy es el geólogo Eduardo Verdeja, vicepresidente de la Sociedad Dominicana de Geología, a propósito de Puerto Rico, de la falla del Caribe y de los temblores de tierra de República Dominicana. Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, gracias por la invitación, la oportunidad de llegar a la población. Manejando un tema tan, vamos a decir, con una carga técnica tan importante como tiene la geología, sus términos, sus fenómenos. Un elemento que quiero comenzar reconociendo a los geólogos dominicanos es que la inmensa mayoría de ellos suelen ser muy didácticos, explican muy bien, allanan, digamos, los términos. Yo debo incluso decir que tengo una experiencia de hace unos años con el señor Verdeja que nunca he olvidado, y vi una entrevista de él en un canal de televisión. Y recuerdo que la explicación que él daba sobre cómo se cargan las placas y la comparaba, por ejemplo, a una silla, a una mesa cuando uno la empuja y cómo resiste hasta cierto punto hasta que después obviamente cede. Me hizo entender siempre muy bien, de una manera muy preclara, este tipo de fenómenos, y eso supongo que también ayuda muchísimo en la parte didáctica a que la gente tome conciencia de que a la hora de construir infraestructuras, de adquirir, de comprar, de proyectar el crecimiento inmobiliario que ha tenido, por ejemplo, nuestro gran Santo Domingo, nuestro país, hay que pensar en el pasivo también geológico o digamos sismológico, que también está ahí, aunque tenemos unos cuantos años con movimientos telúricos, vamos a decir, razonables, pero todavía nada como lo del año 46. Correcto. Es importante sí entender en qué consiste digamos, el peligro, la amenaza a la que estamos expuestos. Peligro, amenaza son palabras que suenan digamos un poquito tenebrosas si quiere, pero la realidad es una. Y es que nuestra isla se encuentra en el borde de una placa tectónica. En el borde de la placa tectónica del Caribe, en contacto con la placa de Norteamérica. Las placas tectónicas son como parches que tiene la Tierra, y esos parches de la Tierra se mueven uno con relación al otro por una serie de procesos internos de la Tierra, ¿no? Y ese movimiento es continuo, constante, y es lo que indica que la Tierra está viva. Entonces, en el límite de placas, en donde dos placas se encuentran, pueden ocurrir tres cosas básicas. Una, o chocan entre sí empujándose una a otra. Es lo que se conoce como las zonas de choque o la zona de subducción, porque una se va por debajo de la otra. O se separan una de otra, que es lo que se llama la zona de contribución, y cuando se separan esas placas, pues sale magma debajo de la Tierra y forma corteza nueva. Eso ocurre normalmente en el fondo de los océanos, en el fondo del océano Atlántico. Pacífico, por ejemplo, la dorsal medioceánica del Pacífico. Exactamente, la dorsal atlántica, que es la que más llama la atención, que separa a Ese América. cinturón de fuego donde están, en el caso del Pacífico, todos esos volcanes. El cinturón de fuego es un caso de subducción, porque hay compresión hacia la placa del Pacífico. En el caso del océano Atlántico, por ejemplo, hay extensión. O sea, Europa y América se van separando. Sí, siempre digo a la gente, si Colón hubiera salido ahora, hubiera llegado unos cuantos minutos después. Ok, eso es lo mejor que podría pasar cuando se separan las placas. No es ni mejor ni peor. Porque cuando chocan, es que se produce el movimiento telúrico. Exactamente. Cuando se separan, hay vulcanismo, se produce magma. Hay volcanes, erupciones volcánicas y demás. O sea, como quiera es. Como quiera. Y la tercera situación es cuando las placas se mueven de lado una con relación a la otra, y eso se llama una zona de transformación. Señor Verdeja, pero para las personas que nos están escuchando, que tal vez no tienen tanta información y solamente saben que tiembla la tierra y que ha temblado como 47 veces en Puerto Rico y un par de veces en República Dominicana, yo quiero que usted explique con toda esa paciencia que lo caracteriza, qué es un temblor de tierra, qué es un terremoto y por qué sucede. Bien, terremoto, temblor de tierra, sismos, son todos sinónimos, es lo mismo. La gente por alguna razón suele hablar de temblor cuando no son muy fuertes, y de terremoto cuando es una cosa grande. Es lo mismo, todo es lo mismo. Y un terremoto, un sismo, un temblor de tierra no es más que una vibración que se produce cuando en el interior de la Tierra, en la corteza, se mueven dos bloques de roca, uno con relación a la otra. Así como comentaba anteriormente, el caso de una silla, cuando usted mueve una silla y la empuja, la silla no se va solita como si estuviera en patines, ya como que hace resistencia. Resiste y genera una vibración. Si usted tiene un vaso de agua arriba de una mesa, de una silla, y empuja la silla, verá que el vaso de agua tiembla y se le bota el agua. Es lo mismo que pasa con las placas tectónicas y con los bloques de tierra. Cuando están sometidos a una cantidad de esfuerzo suficientemente grande, que hace que esa fricción que las une y las mantiene fijas, sea ya menor, y la fuerza vence eso, entonces se mueven. Y cuando se mueven pasa lo mismo que la mesa cuando uno la empuja. Entonces eso genera vibración, genera ondas, genera liberación de energía,
que se sienten en la superficie, eso como ondas y vibración. Y eso es lo que uno siente y ese es el terremoto. En el país, en el término inmobiliario, ¿cómo está respecto de lo que podría acontecernos en cualquier momento? Porque somos parte de el globo terráqueo, en algún momento nos tocará. Es correcto. Y según dicen algunos especialistas, nos tocará quizás un fenómeno bastante fuerte. Explicar, por ejemplo, a qué se debe o por qué esperamos un sismo de gran magnitud y luego la otra parte, lo que tiene que ver con lo inmobiliario. Bien, en cuanto a la magnitud de los terremotos, de los sismos. El terremoto tiene dos, digamos, nombre y apellido, magnitud e intensidad. Es un tema que muchas veces se confunde mucho. La magnitud, que es lo principal, es la cantidad de energía que libera el terremoto. Y la intensidad es cómo lo siente uno en la superficie en los diferentes lugares donde se encuentra. Entonces son cosas diferentes. La magnitud, que es la energía que puede liberar el terremoto, depende fundamentalmente de la longitud de la falla que puede romper o de la longitud de falla que rompe en un momento determinado, la cantidad de esfuerzo que está sometido a esa falla y el área total de la falla. O sea que mientras más grande es un plano de falla que pueda romper y más esfuerzo tenga acumulado, pues mayor es la magnitud que puede generar la energía que puede liberar el terremoto. Entonces, desde ese punto de vista, o sea, ¿por qué decimos que en nuestra isla tenemos potencial de un terremoto de magnitud por encima de 7? Es que tenemos estructuras tectónicas que son suficientemente largas. Un ejemplo de ellas es la falla septentrional. La falla septentrional es una falla que entra, digamos, por Montecristi, va todo el borde de la cordillera septentrional con el Valle del Cibao y sale por Samaná. Estamos hablando de una estructura de unos 300 y pico de kilómetros, por lo menos en tierra, y en el mar sigue un poco más. Tenemos más al norte una falla importante, que es la falla norte de la Española, que es justamente el contacto entre el límite de la placa del Caribe y la de Norteamérica, que corre paralelo a la costa por el mar, desde más al oeste de Haití, el sur de Cuba, se extiende, pasa por el norte de Puerto Rico y sigue más allá. Y luego al sur de la isla tenemos otra estructura interesante que se llama la Trinchera de los Muertos, que empieza, digamos, desde la bahía de Ocoa aproximadamente, se va por el mar, todo al sur de la isla y pasa por el sur de Puerto Rico igual, que es el lugar en donde se ubican la serie de los sismos que están ocurriendo en Puerto Rico en este momento. Okay, pero eso siempre lo hemos tenido, ¿no? Siempre lo hemos tenido. Entonces, ¿en qué consiste el tema? Mientras más tiempo pase sin que haya un terremoto de importancia, eso quiere decir que hay mayor acumulación de energía, porque las placas siempre se mueven. Es igual que las uñas. Nos crecen las uñas, pero si tú te pones a mirarte las uñas no vas a notar que se están moviendo, pero crecen. Entonces, así mismo pasa con las placas. El movimiento de la placa del Caribe con la de Norteamérica ocurre a una razón de 2 centímetros por año. Tú me dirás, 2 centímetros no es nada. Claro que no es nada. Pero en 50, en 100 años estamos hablando de 2 metros. No, y la carga de volumen que tiene encima, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando eso es deformación, se va deformando la corteza, se va deformando poco a poco, y llega un momento que cuando ya la energía es tal y vence la fuerza de fricción que tiene, pues rompe, se libera y vuelve y ocupa su posición original. Y luego empieza otra vez el proceso de deformación. Y, por cierto, me falta la otra parte, la del término inmobiliario. Bueno, lo que pasa es que esa pregunta se hizo. Esa es una parte, vamos a ver, desde el punto de vista de los códigos, de los reglamentos de construcción que toman en cuenta los aspectos sísmicos, podemos dividir nuestra historia en tres etapas. Digamos, antes del año 79, de 1979, que no existía el concepto de sismoresistencia, de fuerza sísmica y demás. Por tanto, no había una regulación específica que obligara a tomar en cuenta las cargas laterales, las fuerzas laterales en una edificación. En el 79 se produce las recomendaciones provisionales para análisis sísmico de estructuras que generó el ingeniero Coromina Pepil, ya fallecido, pero fue un valioso documento que entregó la Nación. Y esas normas se mantuvieron en vigencia hasta el 2011. Y a partir del 2011 tenemos entonces el nuevo reglamento para análisis sismorresistente de estructura, que es el que existe en la actualidad. Entonces, esas 3 etapas en las que se divide el país, tenemos estructuras o edificios que están construidos antes del año 1979, en donde no había una normativa que obligase a tener esa consideración. Tenemos entonces del 79 al 2011 otra cantidad de edificios, de estructuras construidas,
que llevan un concepto sísmico ya involucrado, bastante completo, digamos, y a partir del 2011 entonces ya tenemos un código, un reglamento sísmico mucho más actualizado. Entonces, dependiendo en qué etapa de la historia se construyó la estructura X de que estemos hablando, bueno, pues sabremos si tiene o no consideración de los aspectos sísmicos. Sobre el tema de la placa que mencionaba de la parte sur del país, doy fe y constancia de que Asua, mi ciudad natal, tuvo en 1751 correcto, aquel gran terremoto, correcto, donde, por cierto, para los que preguntaban sobre los maremotos, no solamente el tema de Matancitas del 46 donde entró el mar, el terremoto en 1751 produjo un maremoto posterior. Hay una zona de mi pueblo, Pueblo Viejo, que entre otras cosas obedece al abandono de la primera ubicación del pueblo, que se trasladó por unos cuantos kilómetros hacia el río. Con respecto a temas actuales y hacia los temas que hoy nos competen, hay una interpretación a veces, no sé si errada o si exagerada, con el tema de la escala de Richter. Yo digo que el problema aquí que tenemos educativo va más allá de saber datos, también implica la proporcionalidad. No manejamos muy bien a veces los temas de las matemáticas. Y por ejemplo, según he leído, corríjame usted si estamos en lo correcto, un terremoto de 8 en la escala de Richter en relación a uno de 7 no es una diferencia como si fuera uno de 6 a 7, sino que se multiplica. Es decir, cuando usted habla que hay un movimiento de posible, que puede ocurrir, que quizás el ciclo de 60 años a lo mejor se ha cumplido y no ha ocurrido, de más de 7 en la escala de Richter, no estamos hablando, es un poquito más que 6, no es muchísimo más. Es una escala exponencial. Exacto, se va multiplicando. Exactamente, o sea, digamos, en términos de la cantidad de energía que se libera, un grado de diferencia anda alrededor de las 1000 veces cantidad de energía. Es multiplicado por 1000 y pico exponencial. O sea, quiere decir que cada vez es más. O sea, la diferencia que hay entre 3 y 4. Aquí hay gente que cree como que es una escala. No. Como la fiebre del niño. Sí. Tiene 38, tiene 37. No, eso sería una escala lineal. Es correcto. Sí, que era lo que hablábamos el otro día con respecto de la diferencia entre el terremoto de Puerto Rico o el de Valdivia, y el de Chile. Haití. Correcto. O sea, estamos hablando de cantidad de energía, pero impresionante. O sea, 1000 veces más cantidad de energía. O sea, es muchísimo más. Un terremoto de 6.5 a uno de 6.7, la energía es mucho más que el doble, es varias veces más. Oigan, aunque no lo parezca, porque la gente tiene una idea lineal. Sí, porque uno ajusta como que es un puntito más, un punto más. Tú lo decías recientemente. Yo he dicho eso, claro, no lo puedo explicar como usted. Pero sí he entendido siempre el patrón matemático, es multiplicación. Sí, mientras más alta es la magnitud, o sea, estamos liberando muchísima cantidad más de energía. No es lineal. Miles de veces. ¿Qué ha pasado en estos días en el Caribe? República Dominicana sintió los efectos de un sismo que fue mucho más fuerte en Puerto Rico. Sin embargo, en Puerto Rico tenemos entre las últimas estadísticas de que en unos pocos días, en los últimos, tiene más de 47 sismos consecutivos. En realidad hay muchos más de 47, digamos que, o sea, ahí van 1000 y pico de sismos registrados. Sí, pero eso ha tenido de todos los niveles, pero estos son de más de 4 grados. Correcto. O de más de 4 puntos. Dice Francis que tenemos que hacer una pausa, o sea que aguántenos la respuesta ahí y los responde cuando regresemos. El gobierno de la tarde. Continuamos en el gobierno de la tarde, son las 4:47. Teníamos una pregunta en el aire respecto de qué está pasando en los últimos días con la falla tectónica que ha originado los más de 1000 y tantos sismos en Puerto Rico, pero que más de 4 decenas son de más de 5 grados. Por encima de magnitud de 4. Sí, eso es correcto. Mira, el fondo del Mar Caribe, de la placa del Caribe, se está moviendo en dirección hacia el norte-noreste, por el sur de nuestras islas de Española y Puerto Rico. Al lado norte de ambas islas está la placa de Norteamérica, que también se está metiendo por debajo de ese bloque insular, de esas dos masas de tierra. Entonces, tanto la Española como Puerto Rico tienen del norte hacia el sur, que se le está metiendo por debajo la placa de Norteamérica, pero de sur hacia norte, el fondo marino de la placa del Caribe se está metiendo por debajo de ese bloque insular. Entonces, de lado y lado se está sintiendo compresión, además de un movimiento lateral. Es una situación un tanto compleja. Entonces, lo que está pasando en Puerto Rico, de alguna manera, tiene que ver con esa acumulación de esfuerzo, ahora una liberación de energía que se ha concentrado en esa zona. Esa liberación de energía pone en actividad una serie de sistemas de fallas que se encuentran en la corteza. Por eso, cuando uno mira
la ubicación de dónde están los epicentros de todos esos terremotos, va a ver que es como una mancha en un radio de unos cuantos kilómetros, de 10, 20, 30 kilómetros de radio, pero es una mancha que están todos localizados allí. Es el lugar, digamos, por donde encontró el eslabón más débil y por ahí se está liberando toda la energía, por ese movimiento acumulado que tiene ya muchos años. En el caso de la trinchera de los muertos que mencionábamos hace un momento, ¿tuvo algo que ver con el terremoto de hace 10 años de Haití, que ahora 10 años después se siente tan fuerte en Puerto Rico? ¿Y cuál es la conexión que tiene con el territorio dominicano, la zona de la bahía, el lago Enriquillo, Neiva, Asua, etcétera? El terremoto de Haití se originó en el sistema de fallas que se conoce como Enriquillo Plantain Garden. Es una falla que está mapeada o encontrada desde el lago Enriquillo, se va hacia el oeste, atraviesa Puerto Príncipe, la península sur de Haití, sale de territorio insular y llega hasta Jamaica. Esa es una falla específica que se conoce y fue en esa falla, en el sistema de esa falla, que tuvo origen el terremoto de Haití. Ahí en la zona del lago Enriquillo se pierde la falla, digamos, se pierde el rastro de esa falla. Y del lado del mar, en la bahía de Neiva, empieza un surco, una hendidura en el fondo del mar muy importante, que sale hacia el sur y dobla inmediatamente y se va hacia el este, que conforma la trinchera de los muertos, y es la que sigue y pasa todo el sur de la isla y de la isla de Puerto Rico. Entonces, en esa zona del lago Enriquillo hay algo un poco difuso en dónde termina la falla de Enriquillo Plantain, en dónde termina la falla de la trinchera de los muertos. Esas fallas definen unos territorios tectónicos, unas microplacas dentro de la placa del Caribe, como un pequeño rompecabezas. Tenemos una pieza muy grande, pero tiene pedacitos más chiquiticos. La parte de la península sur de Haití es una, la parte de lago Enriquillo hacia el este es otra, de la parte hacia el norte de Haití es otra microplaca. Es como un pequeñito rompecabezas que ocurre. Pero el resultado es, la placa del terremoto de Haití con el terremoto de Puerto Rico no tienen conexión directa en términos a qué falla lo originó. Sí tienen relación en cuanto a el proceso que está ocurriendo a nivel global de compresión y empuje de placas. Algunas teorías cambian en el tiempo, y lo digo porque cuando éramos pequeños nos enseñaron a cuidarnos de un terremoto, por ejemplo, metiéndonos debajo de una mesa. Hoy eso parece haber cambiado. Donde se construye con concreto, eso. Va a morir usted así como un frío. Precisamente. Entonces querría preguntarle, ¿cuál es la recomendación? Se siente un movimiento telúrico que uno siente que es de gran magnitud. ¿Cómo nos protegemos? ¿Cómo protegemos a los niños? La primera protección es alejarte de lo que te puede hacer daño inmediato, en donde quiera que estés. Una lámpara, una ventana, sobre todo cristales, alejarte de los cristales. Si tienes objetos que penden del techo, lámparas, aire acondicionado, lo que sea, eso es lo que primero te podría hacer daño. Estructuras que se puedan mover, mesas rodantes que se muevan y te puedan aplastar, eso es lo primero que te puede hacer daño. Entonces, interesantemente la gente piensa en terremotos y las noticias, muchos salen de eso cuando hay destrucción, cuando hay colapso de edificios y claro, son tragedias importantes, pero no siempre en todos los terremotos ocurren colapsos de estructura. O sea, muchas veces pasa el terremoto, una estructura puede resistir perfectamente, pero si tú no te proteges de lo que te puede hacer daño inmediato, puedes sufrir daño. Desesperación y salir corriendo suele generar problemas que no son catastróficos, pero son daños al fin y al cabo. Entonces, frente a un terremoto hay 3 pasos básicos, que es lo que, digamos, lo que está de moda, lo que se ha encontrado que es lo que funciona. Número 1, agáchate. Y agacharse es porque cuando se mueve la tierra, mientras tú estás parado, es más fácil que te caigas. Si te agachas, es más fácil de mantenerte en sitio. Agáchate, cúbrete la cabeza, cúbrete entero de lo que te pueda caer al lado y agárrate bien. Y espera que pase el jamaquión, porque es un jamaquión fuerte. Si toca un terremoto de mucha intensidad, de magnitud grande, que te genera mucha intensidad, es muy difícil que puedas caminar, es muy difícil que te puedas mover. Entonces, y uno se va a asustar, eso es natural. Y a veces hasta se marea, o sea que no puede, aunque quiera correr, a veces no puede. Exacto, y vas a tener la adrenalina disparada y vas a estar asustado y no vas a pensar, sencillamente vas a reaccionar. Por eso es importante los ejercicios de evacuación, los simulacros, porque eso te ayuda a generar un hábito, que en el momento del susto, del miedo, que no piensas, puedas tener una varita donde agarrarte y decir, oye, espérate, tengo que hacer esto. ¿Es cierta la teoría del triángulo de la vida? Sí,
¿De dónde surge el triángulo de la vida? En los procesos de rescate de edificios colapsados, hay espacios. Cuando se derrumba un edificio, no todo queda... No se aplana como un sándwich. No es como un sándwich, Sí. un derretido de queso. O sea, quedan espacios vacíos. Porque se cayó una viga, había un mueble, había un carro, había algo y siempre Porque no hay pequeños colapsan espacios. hacia abajo, sino que prácticamente se mueven de derecha a izquierda. No, colapsan Pero y colapsan hacia colapsar, abajo. lo que pasa es Colapsar que hacia abajo, pero no perfecto. si No. cae aquí y esto es fuerte, Pero no es plano quédate- sobre plano. No es Sí, plano la sobre cosa. plano. Imagínate, se cae un edificio sobre un piso blando de un parqueo de la primera planta, ahí hay carros. Y por más que el edificio lo aplaste, siempre va a haber un pedazo entre el carro aplastado Un y el piso. espacio, aunque sea pequeño. Entonces, a eso que se refiere el triángulo de vida. O sea, los rescatistas han encontrado que donde suelen encontrar personas con vida han sido en esos pequeños espacios. Entonces, esos pequeños espacios en donde ocurren en el momento de que vaya a colapsar una estructura, pues están relativamente identificados. Bueno, ubícate al lado, no debajo de la mesa, sino al lado del escritorio, al lado de un mueble fuerte, al lado del carro, porque si ocurre un colapso, esa estructura o ese mueble o ese carro que está ahí te va a servir de un pequeño retén y te va a permitir tener ese espacio. Igual el del dintel de la puerta, o sea, El dintel de la puerta, la teoría de viga. ponerse debajo del dintel de la Ajá. puerta es bastante antiguo, igual puede funcionar, pero eso estaba indicado más bien en las estructuras que no eran de concreto armado, eran las estructuras antiguas, donde se construía piedra sobre piedra, y si te pones a ver, cuando te metes en el dintel de una puerta, te estás poniendo en el plano de la pared. Y de la pared, si es piedra Ahí por te piedra y se cae va a caer sobre para algún encima lado, la la pared. piedra cae o para adelante o para atrás, pero no Sí. sobre ahí. Entonces, por eso era que se daba esa recomendación. Hoy en día las estructuras de concreto armado se comportan de manera diferente y al momento de colapsar, en caso de que lleguen, pues colapsan de una manera distinta también. O sea que lo ideal es ubicarse al lado, agachado de un objeto grande que te de pueda... la cama, por ejemplo. De la cama. O sea, no debajo de la cama, porque si le cae algo arriba de la cama te aplasta. Pero Sí. te colocas al lado y si cae algo encima de la cama, pues tú tienes un espacito ahí que te protege. Señor Verdejo, desde el terremoto del 46 en Samaná, que fue de 8, nosotros no hemos tenido, salvo lo que sucedió en Haití, pero directamente en territorio dominicano no hemos tenido un terremoto igual ni superior. Y se ha hablado cada vez que se cumple aniversario de ese terremoto que estamos esperando algo similar, mínimo de 7. Y es un momento de angustia. Cada vez que uno lo lee o lo oye, tú no puedes evitar sentir angustia, porque si lo estamos vaticinando de manera Si tú permanente, sabes que pasó en Haití y pasó en Puerto Rico, tú dices, el Sí. próximo somos nosotros. Recuerda que ¿cómo tuvimos el podemos terremoto- saber que ciertamente eso puede pasar o va a pasar Recuerda que tuvimos el terremoto de Puerto Plata 2003. también? Fue 6.4 y ese terremoto de Puerto Plata tuvo su origen en la falla norte de la Española, al igual que lo tuvo el terremoto de agosto del 46. Lo único que el del 46 ocurrió mucho más al este, Y el fue de Puerto mucho más Plata, alto. y fue muchísimo más alto. Estamos hablando 6.4 contra 8. Ya lo hablamos ahorita, la cantidad de energía liberada fue Mucho mayor. muchísimo más. Entonces, esas estadísticas de cada cuánto tiempo puede ocurrir o no un terremoto, viene de el conocimiento de las fallas o el conocimiento de la tectónica. Nosotros tenemos escasamente 500 años de historia. Y digo escasamente porque desde el punto de vista de la geología, 500 años es un microsegundo en el tiempo geológico. Y no tenemos mucho más información que esa. Y dentro de esos 500 años tenemos información de relatos históricos y muy poca información instrumentada, es decir, medida con información real científica. Entonces, en esos 500 años tenemos varios terremotos de importancia, de magnitud de 6 hasta magnitud de 8, y cuando tú sacas una estadística sencilla de esa cantidad de terremotos en ese lapso de tiempo, pues el promedio te da entre 70, 80, 90 años. Es decir, eso por lo que conocemos. Entonces, en base a esa historia que tenemos y esa única historia que conocemos, pues entonces, óyeme, ha temblado, estamos en una zona donde típicamente tiembla en la tierra, y no es raro que vuelva a temblar. Y ya han pasado una cantidad de años suficiente, bueno, es lógico que pueda temblar. Si tú te pones a ver la cantidad de tiempo que ha pasado entre un terremoto de importancia y otro, el mayor tiempo que ha pasado son unos 200 años aproximadamente. El menor tiempo que ha pasado son unos 17, 20 años. Entonces, entre ese rango está todo. Y si nos vamos al terremoto del 46, bueno, pues del 46 para acá ya tenemos unos 80 años cumplidos y no sería extraño que ocurra un terremoto de una magnitud semejante. Ante una situación como esa, ¿habrían recomendaciones específicas para hacer?
De protección inmediata, lo que estábamos hablando ahora. Trate de mantener la calma. Yo digo trate porque se va a asustar, es difícil, pero no salga corriendo, no se desespere, eso genera más daño. O sea, puede que usted se haga mucho más daño o genere daño a otras personas por querer correr de un lugar que por temor a que se vaya a caer, al final el edificio igual no se cae, pero usted se hace daño. Importante, tenga los zapatos cerca cuando duerme. Sepa dónde estén sus zapatos, porque al momento de salir, después que pase el terremoto, saldrá. Debe usted salir, debe saber por dónde salir, debe tener claro cuál es su ruta de evacuación. Y si el terremoto ha sido lo suficientemente fuerte, es muy probable que haya objetos de cristal rotos, haya vidrios en el piso. Póngase los zapatos antes de salir, cúbrase los pies. Y el tsunami, ya tuvimos un susto bastante grande, en Puerto Rico lo han anunciado varias veces, pero no ha sucedido. El tsunami, igual estamos propensos a que ocurra. O sea, tenemos estructuras que pueden generar tsunami. En la historia los hemos tenido, el de 46 en el norte, en el caso del terremoto del 51 en la parte sur de la isla por igual. O sea, hay historia. Y hay historia porque tenemos estructuras tectónicas que están en el fondo marino que típicamente pueden generar tsunami. Hay un protocolo internacional, cada vez que un terremoto, el epicentro de un terremoto se ubica en fondo marino y es de magnitud por encima de 6.5, tengo entendido 6.5, por protocolo se emite una alerta de tsunami. Luego se verifica y luego esa alerta se corrige. Se valida o se descarta, pero por protocolo se hace. El tamaño, el nivel del tsunami que vivimos en República Dominicana, ¿de cuánto fue? ¿Tenemos capacidad de saber? Por los datos históricos que hay, tengo entendido que el tamaño de la ola, en términos de su altura, no fue tanta. Lo que pasa es que esa zona de la isla, la zona de Nagua y Matancita, es una zona muy baja. Es muy llana y muy baja hasta muy tierra adentro. Eso está prácticamente a nivel del mar. O sea que cualquier desnivel del mar que pueda haber, el mar va a penetrar muchísimo para adentro. Es diferente a la costa de Santo Domingo, por ejemplo. Sí, O a la costa en la profundidad, o a la costa de Barahona o de Pedernales, que son costas de risco altísimos, ¿no? La zona de Nagua es una zona muy llana y ¿Esa sería la zona más baja del país? es la zona más baja del país, desde ahí bordeando hasta el Bajo Yuna, toda la bahía escocesa y bordeando el Bajo Yuna, es una zona que está prácticamente a nivel de ¿Y la más alta es la ciudad de Santo Domingo? Podría ser. La más alta de la calidad, sí. No, la más alta Bueno, es fuera- Pico Duarte, pero Bueno, pero a dentro nivel de las de costa zonas del mar, no, sí. no estoy hablando de zona rural, porque no podemos movernos hacia el Pico Duarte, imposible, pero para las personas que están dentro de las partes pobladas del país, la ciudad de Santo Domingo, La zona costera más alta son Barahona, los acantilados de esa zona. sí, zona costera, pero Era Martín García. Exacto, Barahona, pero no hay Santiago, poblaciones que obviamente importantes no allí. le va a llegar una. No, pero de las ciudades costeras, tal vez Santo Domingo como capital del país, tiene diferentes niveles. Empezamos con un nivel básico, que es el malecón, que tenemos unos 3 a 5 metros por encima del nivel del mar, y de ahí vamos subiendo. Todas las avenidas diferentes terrazas, van Hasta el farallón de... La zona de Bávaro, Punta Cana, Nagua, es una zona que está en terreno mucho más bajo y llano. O sea, ahí la entrada del mar puede ser mucho más. En toda la zona de Bávaro, Punta Cana, toda esa zona Es baja. es correcto. Bueno, señor Verdejo, gracias. Mientras tengamos asomo de tsunami, terremoto, vamos a ver si lo vamos trayendo aunque sea semanal, hasta que nos vayamos tranquilizando. Después veremos. Lo importante es entender que eso es así, entender que eso es normal y que es natural en el sitio donde vivimos, que tenemos que aprender a vivir con esa amenaza y lo que tenemos que reducir es nuestra vulnerabilidad. Es el Aquí riesgo. hay que mantenerse preparado. Exactamente. Lo ideal sería vivir en el campo, en No, terreno en el llano, pico. con vivienda de un solo nivel. Depende. En el pico es lo más necesario. Depende. o lo Los más japoneses seguro. hacen sus rascacielos y tienen obviamente la ingeniería sismo resistente, está altamente integrada a su desarrollo. Pero por eso un terremoto de Japón, de cierta tú estás magnitud hablando. no provoca ya tantas víctimas como en Turquía o en otro lado. Claro. Sí, Igualito respeto. que aquí, la preparación. No es un tema de un piso 2, es como bien preparación dice del el terreno. ingeniero. Y la ¿Qué- supervisión. ¿Qué medidas se toman? Y la supervisión de la obra de construcción también, igualita aquí. Todos son muchos aspectos, pero yo te diría que a nivel personal la recomendación en lo que llega, digamos, es que hacer notar, o sea, ser consciente de los lugares en donde uno pasa más tiempo, ser consciente de qué tú tienes alrededor, ser consciente de cuál es tu ruta de evacuación, ser consciente de qué hay. Por ejemplo, si aquí pasa algo, ¿qué tú haces? ¿Por dónde sales? ¿A dónde vas? ¿Cuántas puertas de vidrio vas a atravesar?
qué escaleras tienes, qué no tienes, cuántos ventanales tienes, cuántos no tienes. Esas son cosas que uno lo puede ir haciendo el ejercicio en el día a día, sencillamente para tomar conciencia, porque uno vive el día a día y no se da cuenta mucho del entorno en el que uno se mueve. Si aquí ocurre algo, nos metemos en esa esquinita que estamos cerca de los cristales. Entonces, lo importante es eso. Y entonces, chamo, aquí estamos fuñidos, estamos fritos. No, aquí porque no hay nada aquí que abajo hacer. no nos podemos poner porque eso se puede desprender. Al lado de la media luna sería, pero tenemos esos cristales enfrente y entonces. Nada, tú te quedas tranquila a ver qué pasa, Exacto. Milagro. No, entonces, el Y ejercicio... después uno se va para su casa a buscar a su muchacho. El ejercicio sería eso, o sea, en el día a día vamos a tomar conciencia de qué es lo que nos rodea. Pues eso es lo que más nos va a ayudar en el momento de que cuando llegue un terremoto. Gracias, señor Verdejo. Ha sido un placer tenerlo aquí. Siempre muy amable, gracias a ustedes. Esperemos que no venga un terremoto que sea necesario traerlo dentro de los próximos 5 o 6 días. Esperemos que así sea.